Noche del 23 de noviembre de 1944, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, el teniente Edward Schluter carretea a su Beaufighter para despegar desde la base en Dijon, Francia, en una misión nocturna. Junto a él, volaba el operador del radar de la aeronave, el teniente Donald J. Myers, y el teniente Fred Ringwald, de 33 años, de San Luis, Estados Unidos, que era oficial de inteligencia de la unidad, y quien se encontraba en ese vuelo como observador. No lo sabían en ese momento, pero estaban a punto de vivir una experiencia insólita. Luego de varios minutos de vuelo, y llegando a su objetivo, el teniente Edward da la orden a bordo de silencio, y apagando todas las luces de la cabina, comienza el descenso para un vuelo sumamente bajo de reconocimiento por la ribera del río Rin al norte de Estrasburgo. El Beaufighter, de fabricación británica, era un caza pesado de largo alcance, que formaba parte del escuadrón del 415 Night Fighter del Ejército de los Estados Unidos. Sus monstruosos motores turbohélice empujaban suavemente la aeronave por entre las colinas. Ya pasada las 10 de la noche, y con muy buena visibilidad, pocas nubes y con la luna en cuarto creciente, buscan el vapor blanco de una locomotora sin luces o la silueta de un convoy motorizado, o cualquier signo de movimiento de tropas o armamento del enemigo. El teniente Fred Ringwald pregunta acerca de unas luces a la derecha fuera del avión. El teniente Schluter, totalmente concentrado, responde que probablemente son las luces de las colinas. Sabía por larga experiencia que el tamaño y la naturaleza de las luces son difíciles de estimar de noche. Al teniente Ringwald parecía no haberle convencido la respuesta. Ringwald había estado mirando en esa dirección durante unos minutos, así que para indicar que las luces se acercaban, bromeó para llamar la atención del teniente Schluter. Esta colina está mucho más cerca de nosotros ahora. El teniente Donald Myers, que operaba el radar de la aeronave, indicó que todo estaba limpio en el radar. Schluter, para tranquilizarlo un poco, le sugirió que podría ser un reflejo que provenía desde dentro de la misma aeronave, pero Ringwald seguía pensando que esto no era así. Desde su posición, Ringwald continúa: son unas 8 o 10 luces en fila con un tono naranja. Se están moviendo a la par que el Beaufighter. Están aquí, junto a nosotros. Inmediatamente Schluter voltea para por fin ver lo que Ringwald había informado. Desde su ala izquierda ve una fila de 10 objetos nivelados a la altura del ala y a la misma velocidad. Mientras el radar de a bordo continuaba sin mostrar nada, el teniente Schluter llama por radio a la estación terrestre de radar, y esta confirma que era la única aeronave volando en la zona. Schluter no sabía a lo que se enfrentaban. Sospechando una nueva arma de los alemanes, intenta repentinamente cambiar el rumbo y enfilar hacia las luces, listo para realizar una persecución retrasada, mientras alzaba la voz por encima del rugir de los motores que ahora había aumentado, informando de la maniobra a todos a bordo y a la estación base que se encontraba listo para interceptar. Repentinamente todas las luces desaparecen casi simultáneamente, como si estuviesen entrelazadas. Escasos minutos después reaparecen, pero esta vez, a una distancia imposible de alcanzar rápidamente por el Beaufighter. Schluter le dio un nombre a estos objetos, que fue lo primero que se le vino a la mente cuando hablaba por radio. Tomando una palabra sin sentido, utilizada por los personajes de la que para ese entonces era una popular caricatura de bomberos, Smokey Stover, les llamó Beaufighters. Esta vez, Schluter empuja la palanca de potencia de los motores al máximo, abriendo las bombas de combustible para intentar alcanzar las luces. Cuando Schluter cree que comienza a alcanzarlos, estas luces repentinamente desaparecen delante de sus ojos. No tenían tiempo para preguntarse qué había podido ser aquello e inmediatamente continúan su misión. Un par de horas después, al regresar al aeropuerto en Dijon, decidieron no decir nada sobre las luces, para no correr el riesgo de ser dados de baja por un médico del ejército por fatiga de batalla. Este no sería el único caso, pero sí el primero en el que uno de los aviones del Escuadrón 415 estuviese involucrado con avistamientos de Beaufighters. Al año siguiente, en enero de 1945, el teniente Donald Myers también habló sobre Beaufighters al corresponsal de guerra de Associated Press,
Robert Wilson, que se encontraba compartiendo unas semanas con el 415. Al día siguiente, su historia sobre los Foo Fighters apareció en la primera plana de los periódicos de todo el país. Hemos visto 3 tipos de estas luces que llamamos Foo Fighters, dijo el teniente Donald Myers. Algunos son esferas de fuego rojas que aparecen en las puntas de las alas y vuelan junto a la aeronave, otros se forman en una fila vertical de al menos 3 esferas que vuelan frente a nosotros, y también se forman en grupos de hasta 15 luces que aparecen en la distancia, como un árbol de Navidad en el aire, que se enciende y apaga. Todos los pilotos de este escuadrón de cazas nocturnos consideraban que estas esferas de fuego son lo más extraño que han encontrado hasta ahora. Myers continúa: un Foo Fighter me alcanzó recientemente a unos 200 metros y me persiguió durante 32 kilómetros por todo el Valle del Rin. Giré a estribor y 2 esferas de fuego giraron conmigo. Giré a babor y giraron conmigo. Íbamos a 420 kilómetros por hora y las esferas se mantenían junto a nosotros. En otra ocasión, cuando un Foo Fighter nos alcanzó, aceleré a 510 kilómetros por hora, que es casi la velocidad máxima de un Beofighter. Se mantuvo alejado de las puntas de nuestras alas durante un tiempo, y luego se elevó rápidamente para desaparecer de vista. Asustado hasta la médula, fue como un piloto describió sus encuentros con los Foo Fighters. Cuando vi por primera vez esas cosas en las puntas de las alas de mi avión, tuve la terrible sensación de que un alemán en el suelo estaba listo para presionar un botón y hacernos explotar. Pero no explotan ni nos atacan. Simplemente parecen seguirnos como fuego fatuo. Psicólogos, personal de la aviación militar y teóricos ofrecieron explicaciones, pero ninguna que los aviadores encontraran creíble. Los informes seguían llegando. Los objetos volaban junto a aeronaves a más de 300 kilómetros por hora, eran rojos, naranjas o verdes. Aparecieron solos o con hasta otras 15 esferas en formación, y a menudo superaban en maniobras a los aviones que perseguían. Nunca aparecieron en el radar. Las observaciones no tenían una explicación clara para el ejército en ese momento, y todavía no tiene una explicación convincente. El ejército consideró en ese momento que en general, las historias de Foo Fighters eran causadas por ilusiones, luces de San Telmo, luces en el suelo, aviones a reacción o cohetes alemanes. Y debido a que los Foo Fighters no causaron daños, los pilotos dudaron de que fuesen armas secretas alemanas controladas a distancia. El fuego de San Telmo o una descarga de luz de objetos afilados en campos eléctricos parecía improbable, ya que los Foo Fighters exhibían una maniobrabilidad extrema. Richard Sibard, historiador del cercano escuadrón de cazas nocturnos 417, escuchó muchas de las historias directamente de los miembros del escuadrón 415. Los pilotos fueron muy profesionales, dieron el informe, hablaron de las luces, pero no especularon sobre ellas. Aún así, los pilotos encontraron los avistamientos desconcertantes. Solo después de que otras tripulaciones informaran avistamientos de luces anómalas en el cielo nocturno, que se realizaran informes y que la historia fuese publicada en la prensa, fue cuando el Comando Aéreo del Ejército envió oficiales a investigar. Además, ese mismo año, la CIA convocó a un panel de 6 importantes científicos familiarizados con la tecnología de aviación experimental, para determinar si las luces constituían una amenaza para la seguridad nacional. El panel Robertson, llamado así por su presidente, el físico de Caltech Howard P. Robertson, tampoco ofreció ninguna explicación, solo una idea. Pensamos que los Foo Fighters no aparecieron en el radar porque eran muy ligeros. El eco del radar necesita rebotar en un objeto sólido para emitir una señal. Si hubiera algo por ahí, los pilotos serían absolutamente capaces de informarlo. El panel Robertson no ofreció ninguna conclusión oficial. Su investigación, junto con la de la CIA, se perdió después de la guerra. ¿Qué pasó realmente en el río Rin? ¿Esto pudo haber sido un fenómeno que solo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con el panel Robertson y la investigación de la CIA? ¿Acaso estos objetos siguen siendo vistos en toda la región?
Gracias por estar aquí, nos vemos.